Hola, ¿qué tal? Un nuevo capítulo del curso de Tapping renovado. Vamos a hablar de una cosa que parece ser que os interesa mucho a todo el mundo, los miedos. Me encuentro tanta gente que me dice, me da miedo esto, me da miedo lo otro. ¿Os habéis parado a pensar que el miedo no existe? Solo existe como emoción. ¿Qué es el miedo? El miedo en sí es preparar el futuro para algo que creemos que puede tener un problema. Pero el miedo en sí mismo no existe. Mirad, os voy a explicar el trabajo que hice yo con una alumna eh, que me comentaba, es que los miedos me paralizan. Y yo le dije, el miedo no existe. ¿Cómo te puede paralizar algo que no existe? ¿No será que te paraliza tu inconsciente pensando en el miedo? Y me dijo, pues puede ser. Y entonces hicimos un trabajo, curiosamente, por WhatsApp. Qué pasada. Y le dije, a ver, cierra los ojos y piensa en una situación futura que te dé miedo, cualquiera. Me dijo, ya. Estaba sintiendo miedo por algo que podía ocurrir mañana, pasado, al otro o dentro de un año. Y le digo, muy bien, ahora mira a ese miedo a la cara y dile, no existes, no me puedes dar miedo porque no existes. Y me comentó, qué pasada, he oído un clic en mi cabeza y desde entonces me ha comentado que no tiene más miedos. Qué importante es no tener miedo, porque el miedo paraliza, el miedo bloquea. Además, cuando se siente miedo, cuando se produce la emoción miedo, yo también he sentido miedo, hasta que me he dado cuenta que no merece la pena, porque lo que haya de pasar pasará igual con tu miedo o sin tu miedo. Cuando el miedo se produce como emoción, hace que la sangre circule hacia los extremos, hacia las extremidades inferiores o superiores, las superiores para defenderte, para protegerte, y las inferiores para huir, para correr. Bueno, pues cuando eres consciente de que el miedo no existe como tal, volvemos a la misma palabra que ya os he dicho, creo que en el capítulo anterior, aceptación. Acepto lo que vaya a pasar tal como pase, mal que me pese las consecuencias de lo que pase. Pues mirad, cuando no tienes miedo, no te paralizas, no te bloqueas, no tienes la sangre enviada hacia lados donde no tiene que estar. La sangre tiene que regar bien el pecho para la respiración, el aparato digestivo para hacer una digestión correcta, la cabeza para tener unos pensamientos limpios y puros, y nada más. Hombre, sí, tiene que circular por los extremos, las extremidades inferiores y las superiores, tiene que ayudarme a mover las manos, los dedos, evidentemente. Pero no tengo que enviarla toda de golpe a un sitio para escaparme. No, 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 no. No obstante, estamos en el curso, como os he dicho en otros capítulos, estamos en un curso de tapping, no es una disertación sobre el miedo, solo que os voy a explicar qué origina el miedo. El miedo, cuando se tiene como emoción, la emoción ya sabéis que es, ya está, se acabó la emoción. Puede originar si nuestro cuerpo no está adecuadamente bien, si la energía no circula correctamente por nuestro cuerpo, puede originar un estado emocional miedo. Ese sí que es peligroso. Muy, 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 muy peligroso. ¿Cómo salgo del estado emocional miedo? Hay varias maneras. Una de ellas es el tapping, que lo haré al final. Por ejemplo, tocar palmas, bailar, cantar, hacer algo de deporte, por ejemplo, que no es necesario hacerlo todo, ni mucho menos. Y entonces la situación del estado emocional miedo desaparece. ¿Por qué? Porque el inconsciente es muy inteligente, el inconsciente es perfecto, pero cuando des, des, desarraigas el pensamiento que tiene y le pones otro, ese anterior desaparece. Es decir, cuando le quito el estado emocional miedo, me siento como estoy, por ejemplo, haciendo deporte, cantando, tocando palmas, ¡ole! ¡Ole! ¡Pi, pi, 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 pi! Ahora ya no pienso en el miedo.
Bueno, esa es una forma. Otra forma es inteligencia emocional, es decir, saber qué te genera el miedo cuando se produce, saber cómo reacciona tu cuerpo y tu cabeza cuando se produce el miedo e impedir que se produzca. O sea, es decir, hay que hacer un control exhaustivo de la emoción miedo, de todas, pero de la emoción miedo en este caso, para que cuando notemos el primer síntoma que nos viene de la emoción miedo, cortemos ahí mismo. Y por ejemplo se puede hacer tapping. ¿Cómo haría tapping yo? Bueno, yo soy un poco, ya sabéis, los que me conocéis, que soy un poquito raro, diferente. Ya sé que os gusta más la palabra diferente. No soy convencional y entonces, perdón, entonces no voy a hacerlo convencionalmente. Vamos allá. Podríamos ir al punto de dolor. Bueno, vamos a empezar en el punto de dolor, para que no siempre, que digáis que no siempre hago lo mismo. Me voy aquí y digo, a pesar de que siento miedos por muchos temas, yo sé que el miedo no existe y por lo tanto no tengo por qué sentirlo. A pesar de esos miedos que siento, las cosas suceden tal como tienen que suceder, independientemente de mi miedo. Por lo tanto, acepto como venga todo y no tendré miedo. A pesar de esos miedos catastróficos que se apoderan de mí, no voy a permitir que se apoderen más y voy a estar sereno, tranquilo y que la vida venga como tiene que venir. Tengo miedo, los miedos que siento, esos miedos terribles, esos miedos catastróficos, los miedos que me aprietan, los miedos que me estrangulan, los miedos que me hacen estar mal, esos miedos que no me dejan avanzar. Estoy sintiendo miedos y yo lo que quiero es estar bien. Y vamos con la segunda ronda. No tengo miedo. Qué feliz me siento sin miedos. Ya incluso ni recuerdo cuando tenía miedos. Qué volátil es el pensamiento cuando quiere. No tengo miedos. Tengo tranquilidad y aceptación. Quiero que la vida me dé lo que me tenga que dar sin tener que tener miedo por lo que voy a recibir. Quiero todo como me venga y lo acepto así, como venga. Desde este punto me conecto con el universo, me abro a él, absorbo su energía y quiero llevarla a mi corazón y a mi mente para que elimine los miedos. En sí sería eso. Podemos trabajarlo de otras maneras. Mirar, una cosa que me funcionó muy bien, no era tapping, trabajaba PNL, no tapping, pero me funcionó muy bien fue una persona que tenía un miedo cerval a un tema, le dije, ¿a quién quieres más en tu vida? Qué pregunta más complicada, porque sabemos que queremos a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos o hijas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, sabemos que les queremos, pero ¿a quién queremos más de ellos? Es muy complicado. Pues eso, ¿a quién quieres más de todos ellos? Y este chico me dijo, a mi hermana. Perfecto. Y le dije, desde el amor a tu hermana tienes que olvidar el miedo porque si la amas profundamente no puedes defraudarla. Oye, fue mano de santo. Funcionó perfectamente. Cualquier cosa que queráis podéis dirigiros a mí, como siempre, estaré encantado de ayudaros. Gracias, gracias, gracias.